a todos ustedes por permitirme estar a través de esta vía. Hubiese querido estar allá, pero apenas tengo 2 semanas que regresé de Centroamérica. Y mientras estaba en Centroamérica veía con preocupación cómo se desarrollaba el gobierno nuevo que inició a asumir el Estado. Preocupación propia porque en Centroamérica se está viviendo una crisis eh, producto del COVID, y veíamos cómo los gobernantes de la región asumían un presupuesto de crisis específicamente. Preocupación porque he visto cómo el gobierno nuevo que se instaló en el estado desconocía o desconoce todavía la forma como se construyó el estado en los 18 años o en los 20 años que estuvo el Partido de la Liberación Dominicano. Y producto de eso, le daba mucha atención porque el presupuesto es una herramienta de desarrollo para los estados. Un presupuesto en una situación como la que se está viviendo, el mundo está viviendo una guerra biológica. La gente parece que no quiere ver eso. La gente parece que no quiere ver que viajar no va a ser como era antes, que era un placer. Viajar va a ser una obligación en los próximos años. Y digo que es una obligación porque el bien más apreciado que tiene un ser humano es su vida. Y en ese sentido, cuando vi que ese instrumento que se llama el presupuesto nacional, en vez de congelarlo, lo aumentaron en ese sentido, y me preguntaba, pero ¿cuáles serán las fuentes que vendrán para ese presupuesto? Porque el turismo, que es una de las fuentes principales para que el presupuesto se alimente, va a mermar. Y por más que se quiera inaugurar, aperturar, no vamos a tener un año como uno quisiera que el año estuviera, donde los turistas no van a poder viajar porque en el mundo va a iniciar un proceso de cerrar su frontera. Estamos viendo rebote. Las predicciones es que el COVID no tiene fecha precisa para concluir. Todavía aún venga la vacunación, durará también un tiempo para procesar y estar esas vacunas. Y eso va a producir un descenso en el turismo, donde a lo mejor el gobierno tiene que hacerse cargo de los hoteles, como se hizo en la crisis bancaria cuando hubo en el 2008, me parece. Lo que le quiero decir es que mi preocupación es porque el gobierno, en vez de asumir un estado con dificultad, y en vez de ese estado hacer una economía de crisis no para generar las causas de la crisis, sino para prever la crisis que va a venir y que está avisada por la mayoría de los economistas, por la mayoría de la gente que saben de la política internacional en todos los estados de Centroamérica y del Caribe, que muy pocas economías van a salir de esta crisis que se asoma, donde se espera un aumento de la inflación. Nosotros vamos a tener una falta de circulante porque va a mermar la entrada del turismo, el comercio se va a reducir. Tenemos nuestro segundo socio comercial más importante es Haití, y está cerrada la frontera prácticamente. Entonces me pregunto, veo el gobernante que asumió el Estado proponiendo obras públicas que debe de estar ya en su ofrecimiento por más de 2.000 millones de pesos del presupuesto que viene. Me pregunto, hemos construido una sociedad que el COVID la está convirtiendo en una sociedad subsidiada, una sociedad pensionada, una sociedad que el desempleo se está cada día aumentando producto de esta crisis. Las empresas no tienen cómo hacerle frente. Las empresas no tienen hoy cómo pagar los impuestos. Entonces yo me pregunto, ese presupuesto ampliado que han hecho, en vez de reducir, hacer un presupuesto de crisis, decirle a los partidos políticos que este año no van a tener
un centavo porque no hay campaña electoral, decirle a los senadores que tienen que reducir el barrilito, o quizás más que reducir, sino que dejar que las instituciones que hacen la función que ellos ejecutan en sus diferentes provincias este año, por lo menos se suspendan, y hacer un presupuesto de crisis para no seguir sentado en la misma crisis que genera el COVID. Y esa preocupación que tengo, yo quisiera que este gobierno le vaya bien. Yo quisiera, porque está lleno de jóvenes inclusive que están tomando su primera experiencia en el Estado, pero no veo que hay una previsión, y la diferencia entre un gobernante y un estadista es que el estadista previene lo que viene y el gobernante gobierna sobre el día a día. El año que viene yo quisiera ser, no quisiera ser Cassandra, quisiera ser positivo, pero el año que viene para América Latina no es bueno. Lo dice la economía de Centroamérica. Las economías más fuertes de Centroamérica hoy están mermadas en ese sentido, y vemos cómo el gobierno sigue construyendo un Estado hipertrofiado, un Estado amplio donde debió de haber hecho un gabinete de crisis, reducir tal y como él señalaba en su programa de gobierno, pero no seguir con las designaciones o con ese derroche presupuestario, porque en un momento normal es entendible que quiera ejecutar un programa de gobierno de acuerdo a sus sueños y a las características, pero estamos en crisis. Gracias. Gracias a Marino Berigüete, muy buenas las observaciones. Como quiera hay que levantar el optimismo, Marino, como quiera hay que levantar el ánimo, hay que levantar el espíritu. Muchas gracias a Marino Berigüete y a Roberto Rodríguez, el productor de este programa.